gloria de Dios, porque es muy importante todas esas cosas que hacemos desde que nos levantamos en la mañana para ir a cumplir con nuestras responsabilidades diarias, cómo las cumplimos, a qué horas nos regresamos, qué hacemos cuando regresamos. Todo eso está haciendo algo en nosotros y por medio de nosotros. La semana pasada fue Domingo de Resurrección y estudiamos la forma en la que Dios es glorificado en la muerte y en la resurrección de Jesús. Vimos que, partiendo del tema que estábamos estudiando, ¿verdad? Para la gloria de Dios, hemos visto que es bíblicamente el concepto de la gloria de Dios y vimos cómo es que Jesús es el único ser humano que glorificó a Dios en todo lo que hizo. La Biblia afirma que Jesús nunca pecó, ¿verdad? Y dice Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, si Jesús es la fiel imagen de lo que Él es, hablando del Padre, hablando de Dios, Jesús en su naturaleza humana, reflejó fielmente cómo es Dios. Dice Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Palabras de Jesús. Entonces, si Jesús es la fiel imagen de quién es Dios, y Jesús mismo dice que Él glorificó al Padre en la tierra y llevó a cabo toda la obra que le encomendó, y la Biblia afirma que Jesús nunca pecó, podemos decir con toda certeza que todo lo que Jesús hizo desde que nació, ¿verdad?, hasta que murió y resucitó, todo lo que hizo fue para la gloria de Dios. Es el único ser humano que puede decir eso. Juan 14:9 dice, Jesús le contestó, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Entonces, Jesús también es el único ser humano que puede decir, quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Quien me conoce a mí, conoce a Dios. Nosotros estamos muy lejos, ¿verdad?, de eso, pero tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, la semana pasada dejamos en claro que Jesús es el único ser humano que puede decir eso. Por lo tanto, imitar a Jesús es glorificar a Dios, porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo para la gloria de Dios. Así que tenemos un ejemplo, un patrón a seguir en distintas circunstancias que habla la Escritura. Y vimos que en su muerte y en su resurrección, si todo lo que hizo al morir, también glorificó a Dios. Todo lo que hizo era para la gloria de Dios. Al morir Jesús, glorifica a Dios. Y al resucitar también. Vimos que la muerte de Jesús glorifica a Dios porque nos muestra que el terrible castigo que Jesús soportó muestra que Dios aborrece el pecado. Jesús fue tratado como pecador en nuestro lugar. Así que todo lo que Jesús padeció nos deja ver cómo Dios aborrece el pecado. La Biblia afirma que Jesús soportó la ira de Dios en nuestro lugar, de manera que todo lo que Jesús padeció también nos muestra la justicia de Dios. Hemos hablado que la justicia y la ira están relacionadas directamente, ¿verdad? La ira es aquello que manifiesta Dios cuando no hay justicia, ¿verdad? Si no hay justicia, Dios está airado. Es lo que hace que Dios haga justicia cuando no se hace. Entonces, si Jesús soportó la ira de Dios y vemos todo lo que le pasó, eso nos habla de la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios. Y también dice la Escritura en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, su muerte nos habla de la justicia de Dios, de cómo Dios aborrece el pecado y del amor de Dios, porque Jesús pagó por nosotros. Y en la resurrección, el hecho de que Jesús resucitara en el tercer día, que es lo que nos enfocamos a estudiar con más detalle, y lo que representa el tercer día en las Escrituras, ¿verdad? Nos enfocamos más en el caso de Isaac, cuando iba a ser sacrificado por Abraham. Vimos que el tercer día nos muestra que Dios no nos abandona. Vimos el caso de Jonás, vimos otros casos. Dios no nos abandona en aquello, tampoco en aquello en lo que no tenemos control, como la muerte. No importa cuál grave o qué tan difícil es la situación, la Biblia refleja que en el tercer día Dios traía esperanza y Jesús resucitó el tercer día. Por lo tanto, nos muestra su fidelidad, nos muestra su bondad y su misericordia, porque no merecemos ser salvados y nos salva. Y dice 1 Corintios 15, 20 al 23,
Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces Dios no solo paga la deuda de aquellos que ha elegido para salvación, sino que nos dará un cuerpo nuevo, así como se lo dio a Jesús. Así como en Adán todos recibimos por herencia la naturaleza pecaminosa, en Cristo todos recibimos la nueva naturaleza. El cuerpo glorificado que Él recibió al resucitar es el mismo que recibiremos nosotros. Entonces, en la resurrección se revela el plan de Dios para nosotros, para la eternidad. Si en su muerte se refleja su justicia, cómo aborrece el pecado, ¿verdad? Su ira, y muestra su amor, en la resurrección muestra su fidelidad y el plan que estuvo oculto durante siglos, como le decía el apóstol Pablo, que por medio de la resurrección de Jesucristo nosotros recibiremos lo mismo que Él. Así como descendientes de Adán experimentamos las penas de Adán, como descendientes de Jesús en el nuevo nacimiento experimentaremos lo mismo que recibió Cristo. Así que en su muerte y en su resurrección nos permite conocer más de Dios, nos permite entender cómo es Él. Y a partir del día de hoy empezaremos a estudiar cómo es que nosotros podemos y debemos glorificar a Dios en lo que hacemos. Recordemos el mandato que empezamos a estudiar hace 2 semanas, 1 Corintios 10:31, dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y ese es un mandato. Y, por supuesto, que no somos como Cristo, ¿verdad? Sin pecado. Nosotros pecamos y mucho. Todos los días pecamos, así que eso trae consecuencias. Eso no nos quita el mandato, tenemos el mismo mandato, pero el tratar de llevarlo a cabo nos lleva a distintas circunstancias que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Porque así como podemos y debemos glorificar a Dios, también hacemos lo opuesto. Y tenemos que entender de qué se trata eso. Así que antes de empezar a estudiar el tema, vamos a orar así como estamos. Dios nuestro, te damos gracias por este día. Gracias porque si no fuese por tus misericordias no estaríamos aquí. Gracias porque si nos entregaras a nuestros deseos, no vendríamos. Gracias porque si nos permitieras hacer todo lo que queremos, estaríamos apartados de ti. Gracias porque aunque tenemos libertad, la libertad nos la has dado para obedecerte, libertad para hacer el bien. Y eso es lo que buscamos entender, Señor. Ayúdanos a comprender cómo es que por medio de nosotros tú recibirás gloria. Muchas veces a pesar de nosotros, Señor, y otras veces tu Espíritu Santo por medio de nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a que cuando estudiemos tu palabra, tu Espíritu Santo nos haga entender y nos persuada de la verdad de la Escritura para que podamos hacer como corresponde y para que cuando nos equivoquemos, reconozcamos, Señor, que tú eres justo y nosotros pecadores. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces para empezar a estudiar en las aplicaciones de esto, quiero primero tratar de explicar en términos generales lo que es glorificar a Dios, qué es lo opuesto de glorificar a Dios y qué es no glorificar a Dios, sino glorificar a alguien más. Son 3 posibles caminos que como seres humanos, con un cuerpo sujeto al pecado, como le dice el apóstol Pablo, 3 caminos que terminaremos tomando. El correcto lo sabemos. Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Pero entonces, en una manera simplificada, la gloria de Dios es aquello que nos permite percibir la santidad de Dios. Recuerda la palabra santidad, que es ser puesto aparte. Cuando la Biblia dice que nosotros somos santos es porque Dios nos ha puesto aparte. Somos distintos del mundo. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? El hecho de que nosotros seamos santos implica que no somos como el mundo, somos más como Dios. Mientras más santidad, más semejantes somos a Jesús. ¿Me explico? Pero cuando hablamos de que Dios es santo, no hablamos en el mismo sentido. Cuando decimos que Dios es santo, decimos que Él es apartado, diferente de todo lo que conocemos. Todo el universo está bajo corrupción, ¿verdad? Bajo maldición. Cuando decimos que Dios es santo, nos muestra que Dios no es como el universo, no es como nada de lo que conozcamos. Nos habla de su perfecta justicia, de su perfecta bondad, de su perfecta
de su perfecto amor. Y así podríamos examinar todos los atributos, mostrando que Dios no nada más tiene ese atributo, sino que es el máximo nivel de lo que se puede hacer en ese tema. Por eso cuando hablamos sobre los atributos de Dios decimos que es el máximo bien que se puede experimentar. Entonces, cuando hablamos de hacer visible o de permitir entender o percibir la santidad de Dios, decimos que estamos haciendo algo que nos ayuda a comprender cómo es Dios, quién es Dios, qué hace Dios. Eso es la gloria de Dios, aquello que nos permite percibir su santidad. Y es aquello que, por consecuencia, cuando percibimos su santidad, entendemos, conocemos, comprendemos la grandeza de Dios y sus atributos. Entonces, si podemos entender la gloria de Dios de forma bíblica, entonces estamos en capacidad de glorificar a Dios. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo mal, ¿verdad? Nuestro concepto de qué es glorificar a Dios, si no es correcto, no nos va a ayudar a cumplir con este mandato. Al contrario, nos va a perjudicar. Entonces, si sabemos que Jesús en todo lo que hizo glorificó al Padre, si nosotros imitamos a Jesús, vamos a glorificar al Padre. Nuestra responsabilidad es ser cada vez más como Jesús. De esa manera podemos asegurar que cada vez más glorificamos al Padre. Entonces, para que nosotros podamos tratar de glorificar a Dios, hay que entender que hay dos sentidos importantes y en un orden que no puede ser alterado. Por ejemplo, si yo me enfoco, lo estudiamos en el caso de la santidad, si yo me enfoco en glorificar a Dios solo por fuera, es decir, no es algo que yo quiera hacer o desee hacer de corazón, no es algo que yo haga normalmente, es algo que hago por apariencia. Quiero aparentar que hago las cosas bien. Esa justicia externa, por así decirlo, esa santidad externa no sirve, ¿verdad? Es tratar de engañar a Dios. Esa justicia externa o esa santidad externa podrá engañarnos a nosotros, seres humanos, pero no engaña a Dios. Y tarde o temprano va a ser notorio que no es genuino lo que haces. Por eso, el cristianismo no se trata de una serie de reglas que tienes que cumplir, una serie de cosas que tienes que hacer, una serie de rituales que tienes que obedecer para poder hacer las cosas bien. El cristianismo se trata de lo que pasa en ti, dentro de ti, que como consecuencia te lleva a comportarte así. ¿Me explico? Si alguien de nosotros dice, bueno, yo voy a hacer muchas cosas buenas para poder salvarme, de nada sirve. Porque si por medio de la ley podemos ser salvados, implica que tienes que ser perfecto, sin mancha y sin pecado. No puedes equivocarte ni una sola vez. Es verdad que hay dos caminos de salvación, Jesús y la perfecta justicia. Si eres perfecto en todo lo que haces, te puedes salvar por medio de tus obras. Pero como ninguno de nosotros puede hacer eso, el único camino disponible es por medio de Jesús. Entonces, cuando nos enfocamos en obedecer externamente, podemos engañar a las personas, pero eso no me va a traer salvación porque sigo pecando. Entonces, primero tiene que empezar en nosotros, dentro de nosotros, ese cambio que viene en la regeneración que nos lleva a hacer cambios en lo externo. Hacemos cambios en lo externo como consecuencia de lo que pasa internamente. Entonces, para glorificar a Dios, la obra de Dios en nosotros nos capacita a la obra de Dios por medio de nosotros. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Lo que Dios hace en mí y lo que Dios hace a través de mí. Las dos cosas tienen que empezar en Dios, ¿verdad? Obviamente, pero en el interior del cristiano, en su vida privada. Lo que haces en lo privado te lleva a consecuencias en lo público. Cuando en lo privado estoy caminando correctamente, en lo público, en lo externo, se va a manifestar. Cuando lo que hago en privado no corresponde a lo que un hijo de Dios debe de hacer, aunque de forma temporal pueda engañar a los que ven con los ojos, ¿verdad? Haciendo cosas externas que no corresponden a lo que hago en mi vida privada, temporalmente tendré relativo éxito en engañar a las personas, pero eso va a salir a la luz. Y entonces voy a ser avergonzado y voy a ser humillado. Entonces, en sentido estricto de lo que hemos estudiado también recientemente con el tema de la santidad, glorificar a Dios implica mortificarme y vivificarme. Esas cosas suceden en lo privado. Me mortifico es no hago lo que mi carne quiere hacer. La Biblia dice que lo que la carne quiere es opuesto a lo que el Espíritu quiere. Cualquier cosa que la carne me lleve a hacer es opuesto a la voluntad de Dios.
Así que cuando me niego a hacer lo que mi carne quiere, porque es opuesto a las cosas de Dios, muero a mí mismo. Esa es la mortificación. Vivificación es hacer lo que Dios dice que debes hacer, lo que el Espíritu Santo en ti quiere que hagas, aunque no te guste, ¿verdad? No tengo ganas de leer la Biblia, lo voy a hacer como quiera. Primero me mortifico negándome a hacer lo que yo quiero. Pudiera estar viendo una serie en Netflix, pudiera estar viendo buenos memes en el teléfono, pudiera estar haciendo muchas cosas, pero no, me niego a eso y me obligo a hacer lo correcto. Obligarme a hacer lo correcto es vivificarme, hacer lo que debo de hacer. Entonces, para poder glorificar a Dios, por medio de las cosas que hago, primero tiene que empezar dentro de mí, de las cosas que no me permito hacer y de las cosas que me obligo a hacer. Ahora, con el tiempo, como lo dice la Escritura, te vas a deleitar en hacer las cosas de Dios. Te vas a deleitar en la ley de Jehová. Me va a agradar hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, pero no empieza así siempre. Aunque hay algunas cosas que te pueden gustar, la mayoría de las cosas no es agradable a la carne. Vamos a luchar con nosotros mismos para hacer lo correcto. Entonces, cuando hacemos los deseos del Espíritu Santo, nos lleva a hacer las cosas correctas. Las personas que ven lo que hacemos van a entender cómo es Dios, van a percibir cómo es Dios. ¿Me explico? Pero empieza en lo interno. Ahora, si internamente estoy haciendo lo correcto, una consecuencia innegable es que voy a glorificar a Dios en lo que hago. Pero recuerda que glorificar a Dios no siempre provoca buenas reacciones en las personas, ¿verdad? Yo no estoy en control de la que la persona va a percibir cuando hago lo correcto a los ojos de Dios. Porque así como hay cosas que toda persona, sea o no sea cristiana, reconoce que son buenas, como ayudar al pobre, al desvalido, apoyar causas justas, defender al inocente, esas cosas normalmente nadie se opone, ¿verdad? Y reconocen que es algo bueno. Pero también estar en contra de la corrupción te va a traer problemas, ¿verdad? Cuando la gente busca en la salida fácil, por ejemplo, te detiene un oficial de tránsito y dice, uy, joven, traes placas de las de antes, no las has cambiado. Eso implica que no has pagado refrendos, no has pagado un montón de cosas, ¿verdad? Y luego te detienen porque ibas a exceso de velocidad en una zona escolar. Entonces dice, joven, está muy difícil esa situación, voy a tener que retirarle el coche. Voy a tener que retirar el coche. Le voy a hablar a la grúa, se lo va a llevar y no va a salir de ahí hasta que pague todo lo que debe. Y tú dices, caray, pues no voy a poder pagar todo lo que debo, ¿verdad? Así que dicen algunos, me pongo a orar para que Dios me dé la solución. Y Dios me pone en mi corazón darle una ofrenda de amor a ese oficial de tránsito. Espiritualizando la corrupción, ¿verdad? No tienes por qué darle dinero a él. Si vas a hacer pagos, los haces allá en tesorería municipal, ¿verdad? Donde te hayan... Depende de en qué zona te detuvieron. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, le vas a dar dinero a él. Pero ese es el razonamiento que he escuchado de las personas y lo entiendo, aunque es incorrecto. Decir, a ver, Hernán, tengo muchas cosas que hacer. Tengo que llevar a mis hijos a la escuela, tengo que ir al trabajo, tengo que glorificar a Dios, ¿verdad? Llegando temprano al trabajo. Y si me quedo en camión, en transporte público, no lo voy a poder hacer. Está en riesgo la gloria de Dios. Así que lo más fácil es darle un dinero, una ofrenda de amor a este oficial que está haciendo bien su trabajo para que él se motive a seguir haciendo bien su trabajo. Y me ahorro muchísimos problemas. ¿Se entiende? Está mal. Porque aunque trato de disfrazarlo con un lenguaje espiritual y con buenas intenciones, Dios aborrece el soborno, dice la Escritura. Está mal. Ahora, si yo voy a afectar a otros porque no quiero participar en la corrupción, no les va a gustar. ¿Me explico? Es como si tú estuvieras en una empresa que está haciendo las cosas chuecas, llega un auditor y tú le dices, oiga, pues tengo que decirle la verdad, estamos haciendo todo mal. ¿Qué te va a pasar en la empresa? Te van a correr. ¿Pero por qué si hiciste lo correcto? Porque ellos no quieren hacer lo correcto. Ellos quieren generar dinero y están dispuestos a hacer lo incorrecto con tal de generar dinero. Y si a ti se te ocurre ser honesto con el auditor, cosa que no tiene nada de malo, al contrario, te va a ir mal. ¿Verdad?
Así que glorificar a Dios no siempre te va a traer, entre comillas, beneficios terrenales. Te va a meter en problemas glorificar a Dios. Por eso es muy importante que entendamos qué es glorificar a Dios y lo opuesto, cuando no lo glorificamos. Porque cuando buscamos la comodidad, buscamos evitarnos problemas, buscamos no tener problemas con los demás, porque saben que las cosas están mal y así quieren seguir haciéndolo. Bueno, si yo no doy el paso que corresponde para hacer lo que Dios manda, voy a terminar haciendo lo opuesto a glorificar a Dios. Y eso es muy malo y es muy difícil, aunque tristemente es muy minimizado ese tema. Entonces, cuando hacemos algo correcto, bíblicamente hablando, correcto a los ojos de Dios, puede que la gente te diga, oye, bien hecho, se ve que Dios es grande, se ve que Dios es bueno, y te van a decir con qué derecho haces eso, porque dices la verdad. ¿Cómo te atreves a echarme de cabeza? ¿Por qué? Déjame en paz, no te metas en nuestros asuntos. Las dos reacciones están fuera de tu control, pero la esencia, el hacer lo correcto, puede provocarlas. Piensa en el caso de Esteban. ¿Cómo le fue a Esteban por decir la verdad? Lo mataron a pedradas. ¿Glorificó a Dios Esteban? Claro, hasta el último instante de su vida. ¿Y qué obtuvo? Piedras, muerte, injusta. Entonces, como cristianos tenemos que entender que el tema de glorificar a Dios puede ser un serio problema, puede ser un tema muy serio a la hora de la decisión que vas a tomar, porque esa decisión revela dónde está tu prioridad. Como en el ejemplo del oficial de tránsito. Oye, mi prioridad es seguir en mi rutina, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer. Así que tenga oficial, nos arreglamos aquí. Yo me comprometo con usted que este fin de semana voy a arreglar mi situación. Y es un mejoralito, es una pastilla que te hace sentir bien. No has hecho nada, pero ya te sientes bien porque ya planeaste hacerlo. Yo creo que todos entendemos eso, ¿verdad? No lo estás haciendo, pero no te preocupes, el sábado lo hago. Y la conciencia se tranquiliza. Y ya el sábado dices, no, se me complicó. Ya. Asunto arreglado hasta que te vuelven a detener, ¿verdad? Y ahora, te detiene otro oficial, ya le di al otro, o sea, quizás deberían entregar un comprobante de soborno oficial para que no me estén cobrando cada vez que me detengan. Y hasta lo quieren formalizar. Es absurdo, pero fíjate cómo te convences de que puedes justificar tu pecado y que parece que no pasa nada. Parece que no pasa nada, parece que quedó ahí el asunto, pero no sabes el impacto que tiene a las personas que vieron eso, incluyendo el oficial de tránsito. Cualquier persona que se entere de eso, ¿cuál es el impacto que provoca? Partiendo de que tú dices ser cristiano. Al que no es cristiano no le importa en lo absoluto lo que piensen de él. El refrán mexicano, el que no tranza no avanza, algunos lo traen como bandera, ahí están orgullosos de decirlo y de hacerlo. Y se jactan a ver quién hace más tranza, a ver quién pagó menos con corrupción, a ver quién recibe más haciendo corrupción, y hasta los admiran. Pero en el ámbito cristiano, eso no puede ser, no puede pasar de esa manera. Tienes un mandato, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Así que hay un instante en el que tienes que decidir, ¿haces lo que es mejor para ti? O haces aquello que comunica quién es Dios, independiente del precio que tienes que pagar. Es una decisión que va a ser difícil en muchos casos, ¿verdad? Entonces, así como podemos hacer lo correcto a los ojos de Dios y la gente que se entera de lo que hicimos percibe la grandeza de Dios por medio de lo que hiciste, también podemos asegurar con toda certeza que hacemos lo opuesto a glorificar a Dios. Hay cosas que hacemos que no llevan a las personas a entender cómo es Dios, sino que tuercen, corrompen el concepto de quién es Dios, porque haces algo opuesto a lo que Dios ha dicho. Y cuando satisfacemos los deseos de la carne, cuando hacemos lo que nos parece mejor en lugar de mostrar lo que la Biblia dice que debemos hacer, distorsionamos la imagen de Dios con las personas que se enteran o que presenciaron o que nos rodean en lo que sucedió. Así que hay un antónimo de la palabra gloria. El antónimo es la palabra opuesta. Es deshonra, descrédito o mancillar. Mancillar es una palabra que no usamos, ¿verdad? Pero aparece en la
A veces aparece en la Reina Valera 60. Mancillar, según la Real Academia Española, manchar, afectar, deslucir. Entonces, lo opuesto a la gloria de Dios podemos decir que es la deshonra de Dios, es mancillar. Cuando en lugar de hacer lo correcto, haces algo que distorsiona la imagen de Dios, estás no glorificando, sino mancillando a Dios, deshonrando a Dios. Y si entendemos la gravedad de eso y lo que implica, nos debería de hacer pensar mucho más las cosas que hacemos. Ahora, decimos que cuando pecamos, cuando cometemos pecado, algunos se concentran nada más en el pecado de acción, ¿verdad? Es decir, mientras no lo haga, no lo haya, mientras no lo realice, no hay pecado. Y en muchos casos así es, ¿verdad? Oye, no me puedes acusar de asesinato si no le he quitado la vida a nadie con alevosía, premeditación y ventaja, ¿verdad? Entonces, mientras no lo haga, no peca. Ese es el pecado de acción, ¿verdad? Yo peco cuando hago las cosas. Pero también existe el pecado de omisión. El pecado de omisión es no hiciste el bien que debiste haber hecho. Así como está mal que hagas lo malo, también está mal no hacer lo bueno. Entonces, hay pecado de acción, que es cuando hago lo malo, y pecado de omisión, que es cuando no hago lo bueno que debe haber hecho. Y en el caso de la corrupción, ahí tienes los dos sentidos del pecado involucrados. Porque al momento en que yo le doy al oficial de tránsito, a ver, ¿para qué está la ley? Bueno, si partes de la Biblia, Romanos 13, toda autoridad ha sido instituida por Dios. ¿Para qué? Para refrenar el mal en el mundo. La ley está diseñada para que podamos ponerle un alto a la maldad. Y cuando hablamos de que estás en exceso de velocidad en una zona escolar, eso está mal. ¿Por qué? Porque por ahí pueden cruzar los niños y los puedes matar. Así que para que las personas tengan cuidado en zonas donde los niños pueden cruzar la calle, y los niños son niños, ¿verdad? Sale la bola, el balón con el que estén jugando y salen tras el balón. No piensan en las consecuencias. Es responsabilidad del conductor tener cuidado en esas zonas. Bueno, ¿cómo evitamos que los niños mueran o sean atropellados ahí? Ponemos esa ley. ¿Y qué pasa al que no lo cumpla? Hay que hacer que sufra. ¿Se acuerdan del mal de pena? ¿Qué es lo que te pasa cuando haces el mal? Hay una consecuencia, el mal de pena. Sufres en carne propia el mal que hiciste. En eso consiste el infierno, ¿verdad? La condenación eterna. Y el mal de pena, bíblicamente, te lleva a dos caminos, a tu destrucción o a tu restitución. O te lleva al arrepentimiento o te lleva a continuar con tu pecado, ¿verdad? Entonces, cuando violas esa ley de tránsito y viene y te dicen, te voy a quitar el carro porque aparte no has pagado así, así y así, y tú entiendes que la autoridad ha sido delegada por Dios, es Dios quien instituyó las autoridades y que esa ley, esa consecuencia es precisamente diseñada para que no vuelvas a hacer lo que hiciste. Y sabes que es Dios quien por medio del mal de pena trae corrección, porque la niegas, porque no la aceptas. Pues es que me va a complicar todo. De eso se trata. Ese es el mal de pena. Se trata de que sufras para que no quieras seguir haciéndolo. Entonces cuando le dices, no, tenga este dinero y yo después arreglo esta situación, no estás glorificando a Dios, quien ha mandado que haga las cosas correctas. Estás deshonrando a Dios. Oye, pero si el oficial no sabe que soy cristiano, sí, a lo mejor en ese momento no sabe que eres cristiano. Puede que pienses, no va a pasar nada, pero hay muchos más testigos en las cosas que suceden, no nada más el oficial que está ahí. Ahí es cuando tú como cristiano dejas una imagen muy extraña de lo que el cristianismo es. Y dicen, los cristianos son unos hipócritas, porque ahí van a la iglesia y cantan y esto, y a la hora pagan soborno, y a la hora son tramposos, y a la hora de decidir no hacen lo correcto, y no les importa. Qué fácil es decir, los homosexuales se van al infierno. También los corruptos, también los que sobornan, y los mentirosos. Están al mismo nivel.
Entonces, en lugar de glorificar a Dios, deshonras a Dios. Y lo extendemos. También afectas el Evangelio. Porque imagínate que ese oficial de tránsito, de repente, por alguna situación, resulta que conoce de las cosas de Dios y sabe que tú eres cristiano. Dice, oye, eres cristiano, ¿verdad? Sí. Imagínate que el oficial te diga, yo no puedo recibir este dinero. Ve y págalo allá a tesorería. Porque las cosas se deben hacer correctas. Tú siendo cristiano, ¿qué sentirías? Que alguien te diga, no puedo recibir esto, porque está mal. ¿En qué papel quedas, verdad? Qué triste que alguien, sea o no sea cristiano, le tenga que decir, eso está mal hecho, cuando se supone que tú debes enfocarte en glorificar a Dios. Y no sabemos las consecuencias que eso trae. Y la manera en que afecta cuando tú quieres hablar del Evangelio y alguien conoce ese tipo de cosas, no te va a creer, te va a decir, ay, por favor, si yo veo todo lo que haces. No vengas a mí con que una vida cambiada y renovada después de lo que veo que haces. Y algunos que dicen, bueno, sí, yo sé que los cristianos sí son corruptos, son hipócritas, no hacen las cosas y no les importa. No piensan mal de ti nada más, sino que dicen, así es el cristianismo. Las iglesias cristianas solo se trata de engañar a las personas, de sacarles dinero a las personas, de manipular a las personas, que es una opinión muy generalizada, ¿verdad? Estoy seguro que la mayoría de nosotros, cuando se enteraron de que nos hicimos cristianos, nos dijeron, ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Ahora le vas a ir a dar todo tu dinero a ese pastor, de seguro. Ya no te van a dejar esto, ya no te van a dejar tomar, ya no te van a dejar fumar, ya no te van a dejar ir a las fiestas. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que el cristianismo es eso? Por muchos que se dicen cristianos, que en lugar de glorificar a Dios, lo deshonran. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre la gloria y la deshonra? En lugar de hacer lo que Dios dice que hagas, haces lo opuesto. Deshonras el nombre de Dios. Se habla mal de Dios por tu culpa. Y no podemos negar que hacemos una cosa y luego hacemos la otra. Algunos más graves que otros, pero todos pecamos. Hay cosas que hacemos que no me hacen pensar en lo bueno y lo grande que es Dios, sino todo lo contrario. ¿Por qué este dice que es cristiano? Mira lo que hace. Y dicen, ¿por qué? ¿Qué clase de Dios permite esas cosas? ¿Por qué Dios no acaba con todos los hipócritas? Sí, yo sé que el razonamiento se autorrefuta, porque él también es un hipócrita. La pregunta es, ¿por qué Dios no ha acabado conmigo? En lugar de por qué Dios no acaba con los demás, ¿verdad? De hecho, la verdadera pregunta es, ¿cómo es que no ha acabado conmigo? Después de saber que haces lo que haces. Entonces, una de las cosas más tristes es que, si considera los días de la semana, el día de la semana donde más se deshonra a Dios es el domingo. El día séptimo donde la iglesia se reúne. Porque es, considerando la falsa doctrina que abunda, alguien se para desde el púlpito y empieza a hablar un montón de sandeces acerca de Dios que son falsas. ¿Verdad? Y no están glorificando a Dios, están mancillando el nombre de Dios, están deshonrando a Dios. Porque cuando ellos dicen que teología de la prosperidad, Dios no quiere que seas pobre, Dios no quiere que estés enfermo, Dios no quiere que tengas problemas, Dios te quiere en victoria y que tengas mucho dinero y que estés siempre sano, están mancillando el nombre de Dios, lo están deshonrando. Porque si lees con cuidado, hay muchas partes en la Escritura, sobre todo en Eclesiastés o en Job, donde nos dicen hay días buenos y días malos, y unos y otros vienen de parte de Dios. Dios mismo dice, yo traigo bendición y traigo calamidad. Las dos cosas. Entonces, cuando dicen algunos, Dios quiere que siempre te vaya bien y que siempre estés en riqueza, están deshonrando a Dios, haciendo lo opuesto. Entonces, los cristianos son los que más deshonran a Dios, para empezar, ¿verdad? Hay muchas otras personas que están mal informadas, ¿verdad? Y dicen, no te preocupes, Dios aprieta pero no ahorca, así que tú confía. Y dices, bueno, hay algo de verdad, pero no dice eso la Escritura, ¿verdad? Sí, se mancilla el nombre de Dios con información incorrecta
comunicándole a otras personas cómo crees tú que es Dios cuando en realidad no es así. Pero los que conocemos de Escritura, los que decimos que conocemos a Dios, estamos mucho más propensos a deshonrar a Dios con lo que decimos y con lo que hacemos. Ahora, hay un tercer camino. Glorificas a Dios cuando haces lo correcto, sin importar el precio. Deshonras a Dios cuando haces lo opuesto. Pero hay un punto medio equivocado también, que es, hiciste lo correcto, pero no glorificas a Dios, sino que te glorificas a ti mismo. Es lo que se llama vanagloria. Ve la Academia Española, vanagloria, jactancia del propio valer o obrar. Es decir, hiciste aquello que es agradable a los ojos de Dios, pero lo comunicas como que fue gracias a ti. No gracias a Dios, sino gracias a ti. O sea, tú eres muy buena persona. Tú eres muy sabio. No es que Dios te ayudara, es que tú lo hiciste. Tú lo resolviste. Hiciste lo bueno a los ojos de Dios, pero te quedas con el crédito. ¿Me explico? Ejemplos, voy a dar ejemplos. Imagínate que yo lanzo mi sitio web ministeriosHernanValdez.com. ¿Qué pensarías? Quiero que lo pienses con detalle. ¿Qué pensarías? ministeriosHernanValdez.com. No tiene que ver árbol plantado, no tiene que ver Dios, es Hernán Valdez. Si yo dijera que si aquí aprendemos algo, si aquí sabemos algo, si aquí entendemos algo, es por mí, y lo que tú necesitas es que yo te ministre, estoy vanagloriándome. ¿Es bueno enseñar la palabra de Dios? Sí. ¿Es bueno que las personas entiendan la palabra de Dios? Sí. ¿Es bueno ser el medio por el cual Dios hizo entender a las personas? Sí. ¿Pero de quién es el mérito? Como lo hemos estudiado, es el Espíritu Santo quien te hace entender la iluminación, ¿verdad? Y luego la persuasión, es el Espíritu Santo quien te convence de que eso es verdad. Entonces, el que lo dijo no tiene mérito alguno. Quien hace entender y quien convence, persuade, es el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú le pones a un ministerio el nombre de la persona, está vanagloriándose esa persona como si fuese él el autor de las cosas buenas que Dios puede hacer cuando se reúnen a servirle a Dios, ¿verdad? Por eso, por favor, nadie de nosotros, ni en ninguna otra parte donde nos escuchen, nadie, cuando hables de doctrina, nadie debe decir como Hernán dice. Es absurdo. Porque si yo lo digo, pero la Biblia no lo dice, de nada sirve lo que digo. Y si digo lo que la Biblia dice, entonces no importa que yo lo diga, lo que importa es que la Biblia lo dice. Así nunca debe haber una referencia como Hernán dice, es como la Biblia dice. Porque luego desvías la atención. ¿Y quién es Hernán para que yo le haga caso? Y si le sigues en ese camino, terminas vanagloriando a Hernán Valdez. Terminas perjudicándome, porque otras personas van a pensar que el mérito es mío. El mérito es del Espíritu Santo, quien hace que puedas entender y confiar en lo que la Biblia dice. Y ningún cristiano debe citar a otro cristiano en temas de autoridad bíblica. Es lo que la Biblia dice. ¿Me explico? Así que es muy fácil ver, y después profundizaremos un poco más en ese tema, es muy fácil ver cómo los cristianos apoyan la vanagloria colocándola en el nombre de una persona, colocándolo en un ministerio particular, colocándolo en un lugar geográfico particular. Eso está muy equivocado. Es Dios y solo a Él sea la gloria. ¿Se entiende? ¿Hay algo bien hecho? El mérito es de Dios. ¿Hay algo mal hecho? ¿De quién es la culpa? Del que lo hizo. ¿Verdad? Entonces, si yo termino haciendo algo bueno, útil en las manos de Dios, el mérito es de Él. Si yo la regué, la culpa es mía. Y eso hay que dejarlo claro siempre. Porque te fijas, eso es una línea muy delgada.
Por eso, yo lo he dicho públicamente, a mí me ha beneficiado mucho el ministerio, ya partió con el Señor, de R.C. Sproul. La manera en que enseña y explica a mí me fue muy útil, pero jamás te he dicho, como Sproul dice, no, como la Biblia dice, ahí está el versículo, ahí dice, oye, pero eso no lo escuchaste de Sproul. Sí, muy probablemente sí. Sproul habla de muchos temas bíblicos, pero yo no tengo por qué citar a Sproul, no tengo por qué hacer referencia a él. Es Dios y es su palabra. Estoy de acuerdo con R.C. Sproul porque lo que dice es bíblico, no porque lo diga él. ¿Se entiende? Entonces, los cristianos, a pesar de que reconocemos que a veces hacemos lo opuesto a lo que Dios dice, a veces somos mucho más sutiles en dirigir la gloria a alguien o algo que no es Dios. He escuchado cristianos decir, no aquí, ¿verdad? Lo aclaro. Decir, oye, si estás en un problema, avísame. Conozco unos profetas del Señor que, cuando ellos oran, Dios obra. Ok. ¿De quién es la gloria ahí? De esos supuestos profetas, ¿verdad? Ahora, los profetas no se la están adjudicando. Esta persona les está dando gloria a ellos en lugar de darle gloria a Dios. ¿Se entiende? Toda gloria que sea dirigida al hombre o a alguna cosa, en lugar de Dios, es idolatría. Y después hablaremos de la idolatría. Pero entonces tenemos tres caminos. Nuestro mandato es glorificar a Dios. Ok, hago lo correcto sin importar el precio. Ese es el deber ser para todo cristiano. Hago lo opuesto. Hice lo que mi carne quiere, entonces deshonré a Dios. Oye, hice algo bueno, pero me quedé con el crédito. O hubo algo bueno y le di el crédito a alguien más, entonces estás vanagloriando a las personas en lugar de darle gloria a Dios. ¿Se entienden los tres caminos? Ahora, vamos a 1 Corintios 10:31 a recordar el mandamiento. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Okay. Como seres humanos, ahora, originalmente fuimos creados para glorificar a Dios. Vamos a Génesis 1, versículos 26 y 27. Dice, y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Okay. Recordemos que Adán y Eva moran en Edén, ¿verdad? Y ahí también mora Dios. Adán y Eva están en constante comunión con la manifestación que se les concedió de Dios, ¿verdad? Porque Dios es omnipresente, es imposible verlo. Así que se tiene que manifestar de alguna manera que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos percibir con los ojos. Adán y Eva moran con Dios, ¿verdad? Su tarea es gobernar sobre todas las cosas, administrarlas. Llevan la imagen de Dios. Es decir, ellos son los responsables de llevar a cabo el control y la administración de todo lo que creó Dios en la tierra. De manera que ellos tienen la responsabilidad de glorificar a Dios, mostrar cómo Dios es a través de lo que ellos hacen. ¿Se entiende? Adán y Eva son creados para glorificar a Dios. Todo lo que ellos hagan revelaría a la creación cómo es Dios. Ahora, existe una teoría aquí. No está en la Biblia tal cual. Es una deducción posible. Lo quiero dejar claro, pero me llama la atención. ¿Se acuerdan que cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, en una de esas se nos narra que bajó y le resplandecía el rostro? ¿Recuerdan? Ok. ¿Qué tenía que hacer Moisés para que la gente no se traumara o se friqueara con lo que le pasaba en el rostro? Se lo cubría al principio y después se lo cubría, nos revela después el Nuevo Testamento, para que no se dieran cuenta que ese resplandor iba menguando, se iba acabando. Cuando Moisés estuvo con Dios, ese resplandor era la consecuencia de haber estado en la presencia de Dios, una presencia manifestada.
deja de estar en la presencia de Dios, el brillo se va acabando. De ahí surge una teoría. ¿Adán y Eva resplandecían? Si Moisés, estando pocos días con Dios, le resplandecía el rostro, esta teoría dice, Adán y Eva deberían resplandecer completamente, ¿verdad? Entonces nos dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no se habían dado cuenta. Después se dieron cuenta. La teoría es, estaban emitiendo la luz que viene como consecuencia de la presencia de Dios y no era visible su desnudez. ¿Pero por qué voy a esto? Porque una vez que Adán y Eva se rebelan, dice la Escritura en Romanos 3, 22 y 23, dice esta justicia que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta palabra privados en griego, quedarse atrás, quedarse corto, llegar tarde, dice el diccionario Helps, significa estar en escasez y por lo tanto incapaz de satisfacer la necesidad actual porque está agotado, está en estado de carencia, es insuficiente. Se produce naturalmente cuando una persona pierde lo que es vital. Entonces, Adán y Eva fueron creados para glorificar a Dios, pero a consecuencia de su rebelión, dice, quedaron privados de la gloria de Dios. Son incapaces de glorificar a Dios. ¿Qué significa? Si glorificar a Dios es hacer lo correcto, lo que es bueno a los ojos de Dios, al ser privado de la gloria de Dios, eres incapaz de hacerlo ahora. No significa que naturalmente una persona muy mala puede hacer algo bueno. Lo que significa es que no puedes dejar de hacer lo malo. ¿Se entiende? Así que fueron privados de la gloria de Dios. Y ese es nuestro estado natural. Eres incapaz de dejar de hacer lo malo. Por consecuencia, deshonraremos a Dios muchas veces. ¿Se entiende? Entonces, te propones glorificar a Dios y te vas a dar cuenta, como dice el apóstol Pablo, que cuando quieres hacer lo bueno, terminas haciendo lo malo. Y cuando no quieres hacerlo, cuando te propones dejar de hacer lo malo, no puedes. No puedes hacer el bien que quieres porque siempre te acompaña el mal. Entonces tenemos que partir de ahí. Esa es nuestra situación actual. Naturalmente hablando. Ahora, ¿te acuerdas que cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, dice, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de que estaban desnudos? Si Moisés, dejando de estar en la presencia de Dios, el brillo se acaba, ¿qué pasó con Adán y Eva? Que fueron privados de la gloria de Dios. La teoría es que dejan de resplandecer y son conscientes de su desnudez y corren a esconderse. ¿Se entiende? Ahora, esa es la condición de todo hijo de Adán. Está desnudo, no puedes transmitir quién es Dios en realidad. No se puede. Por eso analiza los cantos, lo que cantamos. Siempre se deja en claro que nosotros no podemos, que nosotros nos quedamos cortos, que no está en nosotros, es Dios quien nos salva, es Dios quien nos ayuda. Por eso, glorificar a Dios no es una tarea que te va a brotar natural. Requiere tu esfuerzo para poder hacerlo. Entonces, ahora que nacimos de nuevo, vamos a Filipenses 1:6, dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Nos dice, un hijo de Adán privado de la gloria de Dios no puede glorificar a Dios, nace de nuevo y dice que Dios irá perfeccionando la obra que empezó en ti hasta el día de Jesucristo. O sea, experimento el nuevo nacimiento y empiezo a adquirir santidad. Y esa santidad es gradual hasta que me muera. Y luego cuando muera, cuando Jesús regrese y haga resucitar a los muertos, tendrás un cuerpo glorificado. La obra que Dios empezó en ti en el nuevo nacimiento va a ser consumada hasta que resucites. Se va a detener hasta el momento de tu muerte, ¿verdad? Hasta ahí llegaste. Después será completa y absolutamente visible para todos porque el mismo cuerpo que Jesús obtuvo en la resurrección, nosotros lo obtendremos. Pero entonces, fíjate esta conclusión. Desde que tú naciste de nuevo hasta ahorita, ¿cuántos años han pasado?
¿Quién tiene menos de 3 años? Levante su mano. Menos de 3 años de cristiano. Ok. Menos de 5. Menos de 10. Menos de 15. Menos de 20. 30. Ok. Si cada vez más Dios va perfeccionando la obra, ¿verdad? Eso significa que cada vez tienes que tener más santidad. Si hay más santidad, más glorificas a Dios. Eso nos hace pensar, concluir, que mientras más has caminado con Dios, más glorificas a Dios, ¿verdad? Así que entre nosotros hay muy pocos que tengan poquito tiempo. Todos aquí deberíamos estar glorificando a Dios en muchísimas cosas. No se puede en todo, porque ya lo demostré. Naturalmente no podemos dejar de hacer lo malo, pero debería de haber mucho, mucho en ti que glorifica a Dios. ¿Verdad? Mucho. Porque conoces mucho, porque se te ha dado mucho. Entonces, mientras más santidad, más te pareces a Jesús, más deberíamos ser como Jesús. Por lo tanto, cada vez más glorificamos a Dios. Por medio del Espíritu Santo en nosotros, que conocemos más de Dios, entendemos lo que se debe de hacer, más deberíamos estar glorificando a Dios. Por lo tanto, nuestras palabras deberían ser mucho más concienzudas, ¿verdad? Pensar antes de hablar, porque tengo que glorificar a Dios en lo que voy a decir. Y acuérdate, no se trata de hacer sentir bien a las personas, se trata de decir lo correcto. Y muchas veces eso te va a crear problemas. Las cosas que haces deberían glorificar a Dios. Pero ojo, para ti no habría mucha diferencia, porque así vives. Voy a tratar de poner una comparación. ¿Has conocido alguna persona que no tenía dinero, de repente tiene y ahora se cree mucho? ¿Sí? Ok. ¿Has conocido una persona que tiene mucho pero no se cree mucho? Yo he visto este fenómeno que no aplica en todos los casos, obviamente. Pero muchas veces el que era pobre y luego tiene, no sabe lidiar con lo que tiene y ahora se siente más especial que los demás, sobre todo más especial que los que no tienen, porque él piensa que ahora hizo las cosas tan bien que está en una categoría mayor. Pero aquel que ha nacido en la riqueza no tiene nada que presumir, no tiene nada que decir porque para él es lo normal. Así ha sido siempre, ¿verdad? Por ejemplo, los que alguna vez tuvimos el privilegio de viajar en avión, la primera vez que viajaste en avión, yo lo digo por mí, yo oía que la gente viajaba en avión, yo no tenía dinero para moverme en avión. Mi primera vez en avión fue en la luna de miel y me sentía bien feliz. Y me pongo a pensar en familias adineradas que desde que están chiquititos los niños andan en avión para arriba y para abajo, ellos se suben al avión y no hay ninguna diferencia. Yo me subí al avión y dije, ay, quiero tomarle fotos al avión, tómame foto en el avión, quiero la ventana, porque es una novedad. Pero para quien siempre ha estado así, es igual, es indistinto. Ahora piensa en la santidad. Si tú constantemente estás pensando en cómo hacer lo correcto en lo privado, en lo externo estás glorificando a Dios mucho, pero no te das cuenta, porque es lo normal. ¿Se entiende? En cambio hay otros que quieren publicar en Facebook todo lo bueno que hacen, para que todos se den cuenta. ¿Verdad? Aquí ayudando al pobre. ¿Por qué? Dejan en evidencia algo, ¿no? Están acostumbrados a hacer eso. Entonces, resulta este fenómeno. Tú estás pensando en hacer las cosas bien, en decir las cosas con verdad, en comportarte de la manera correcta, y estás concentrado en lo tuyo y no estás consciente de cómo estás glorificando a Dios en lo que pasa. Y no te enteras de cómo estás glorificando a Dios porque estás enfocado en lo tuyo. ¿Se entiende? Así que tienes que pensar en ese factor. Hay cosas que tú haces que están bien hechas, que estás acostumbrado a hacerlos, que no percibes el impacto que eso tiene en las personas. ¿Se entiende? Y no se trata de que estés consciente. Ojo,
Si vas caminando bien y estás enfocándote en hacer lo correcto, hay mucho que Dios está haciendo por medio de ti que no estás consciente. Y no trates de hacerte consciente, porque te distrae de lo que estás haciendo. Así que muchas veces te vas a encontrar que tú estás pensando en hacer lo correcto y hay otras personas que van a decir, muchas gracias por lo que hiciste. Y pues es que yo no estoy haciendo nada, yo nada más estoy haciendo lo que yo creo que es correcto, pensando en mi vida privada. Pero lo que Dios hace por medio de ti, la gloria que Dios trae a su nombre por medio de ti, pasa desapercibida para ti. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. No quisiera confundirlos pensando en que voy a glorificar a Dios y tengo que estar pensando, ¿ya viste? ¿Ya viste lo que hice? ¿Ya viste que ayudé? ¿Ya viste cuánto di? ¿Ya viste que logré esto? No, ese no es el enfoque de glorificar a Dios. No se trata de que tú te asegures que las demás personas percibieron. Se trata de que tú te enfoques en hacer lo correcto en lo privado para que en lo público, en automático estás glorificando a Dios y tú no estés consciente de lo que está pasando. Ese es el enfoque cristiano, porque luego se convierte en una especie de activismo donde quiero glorificar a Dios y tengo que enterar a todos de lo que estoy haciendo. No, es algo que tú haces en tu vida personal y trae consecuencias con las personas que lo perciben. Por ejemplo, me tocó una vez, y le agradezco a Dios por su misericordia que me convenció de hacerlo. Me detuvo un oficial de tránsito por ir en exceso de velocidad. No era una zona escolar, era una zona urbana. 50 kilómetros por hora es el máximo en zona urbana, ¿verdad? Me descuidé y me pasé, y ahí estaba el tránsito. Ok, me detiene, joven, así está el problema, todavía estaba joven, ¿eh? Hace muchos años, gracias a Dios, que no me detiene un oficial de tránsito, pero me detuvo. Y me pasa, yo tenía prisa y dije, ay, ¿cómo me deshago rápido de este tema? Pues póngame la multa ya, o lo que sea. No, pero es que mira, traes este problema y te voy a checar el carro. Y es cierto, no había pagado los refrendos. Entonces me doy cuenta de mi pecado ahí, ¿verdad? Y me dice, le voy a quitar el carro. Yo tuve que decidir, oh, bueno, lléveselo pues. Bueno, le voy a hablar a la grúa, haga lo que tiene que hacer. Y se me queda bien. No se trata de perjudicarlo, ¿verdad? ¿Cómo te ayudo? Haga lo que tiene que hacer. Y luego se queda pensando y ya se va atrás, está por radio en la patrulla. Yo creo que es parte de una rutina, ¿verdad? A ver si recapacitas. Y luego regresa, no, joven, se puede ir. ¿A dónde va? A la iglesia, porque iba a la iglesia. Qué ironía, ¿verdad? Pero iba a la iglesia. ¿Es cristiano? Sí. Dijo, mi mamá también. Pero ándale, vaya, así no pasa nada. Tenga cuidado la próxima, váyase a la iglesia. Y me fui. Piensa, ¿Dios fue glorificado o no? Yo no tenía la intención de quedar bien con el oficial. Yo estaba luchando con decir, bueno, no puedo darle una ofrenda de amor. Que me quiten el carro. Yo tengo este conflicto y decido hacer lo correcto. Y no sé lo que él está pensando, ni las cosas que él ha vivido, ni lo que le han dicho acerca de Dios. Así que cuando este oficial dice, vas a la iglesia, hubiera pensado, que la canción. Va a la iglesia cometiendo infracciones, pero se resiste al soborno porque es cristiano. Y su mamá le ha hablado de Dios y tiene un concepto de qué es Dios y qué son los cristianos y ve coherencia y se queda con una imagen de que efectivamente Dios cambia a las personas. Y no era mi intención glorificar a Dios. Yo estaba luchando con mi propia tentación, con mi propia concupiscencia. ¿Te das cuenta? Ese es el proceso. Pero cuando dices, no, oficial, ¿cuánto? ¿Cuánto me va a salir la multa? No, pues como 5,000 pesos. Te doy 1,000 y quedamos, ¿cómo ves? ¿A dónde iba, joven? A la iglesia. Mi mamá es cristiana. Cambia por completo la historia. Cambia por completo el concepto del cristianismo y de los cristianos y de la iglesia. Una decisión tan simple. Algunos me dijeron, Hernán, pero entonces como quiera hay injusticia, ¿por qué no te quito el carro? No, la ley de tránsito en nuestro país dice que queda a criterio del oficial si la aplica o no la aplica. Así que si te detienen y tú dices, bueno, pues si se lo voy a llevar, lléveselo.
Oye, es que es una multa, póngala. Póngale ahí bien mi nombre y la cantidad, que me va a doler esa multa. Y no quiero que se me olvide. Como el chiste que dicen que vas y pides un café al Starbucks, ¿verdad? Te dicen cuánto cuesta. Ay, pagar tanto por un café, te vas a acordar, ya no vas a volver a ir ahí. ¿Cuánto cuesta un café? Pero comprarlo ahí es mucho más caro. Y ves tu nombre en el vaso, dices, este no se me va a olvidar. Lucas 12, 45 al 48 dice, pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espera y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Ahora, ¿te das cuenta de esa responsabilidad? ¿Cuánto se te ha dado? ¿Cuánto se te ha dado? ¿Y qué estás haciendo con lo que sabes? ¿Qué estás haciendo con lo que se te dio? No podemos tomar a la ligera este asunto. No puedes decir, bueno, la Biblia dice que yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera porque soy libre. No, la libertad que nos ha dado Cristo es para obedecerle, no para que hagas lo que tú quieras. Oye, pero ¿qué tal si yo busco salir bien librado de esos problemas? Sí caí, pero puedo ofrendarle al oficial y luego le pido perdón a Dios. Tú no sabes el impacto que genera las obras que realizas. Tú no sabes qué tanto sabe la otra persona o lo que te están viendo y cómo van a ser afectados. Ahora piensa, cuando hacemos el mal, cuando nos equivocamos, lo justo es que repares el daño, ¿verdad? Cuando cometemos un pecado grave y Dios nos da arrepentimiento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debería pasar en nuestra mente? Sé que cometí un pecado grave. Sé que la consecuencia de mi pecado es muy grave en mi vida y en todos los que se enteraron, ¿verdad? Todos los que se enteraron. ¿Por qué? Porque afecta la percepción de Dios, de la iglesia, del evangelio y de los cristianos por lo que yo hice. ¿Y cómo reparo eso? ¿Cómo reparo eso? Yo les he contado la historia muchas veces de estos artistas cristianos que cuando les estaba ayudando empezaban a decir maldiciones y cuánto. Jamás van a reparar lo que me hicieron. Es más, no les creo nada todavía ahorita. A lo mejor se arrepintió, pero no les creo como quiera. Lo que vi me traumó de por vida. Tú los ves ahí cantar y levanta tus manos y cántale al Señor y luego órale, ranas y sapos que salían de la boca. No lo pueden reparar. Aunque diga, ay hermanito, perdóname. El daño de percibir lo que los cristianos, porque yo estaba nuevecito en las cosas de Dios, nuevecito. Estos eran héroes cristianos, cantantes, wow. Y ver lo que hacen te afecta y es irreparable. ¿Cómo reparas el daño que generas a los demás cuando deshonras a Dios? No se puede. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Tu obra interna va a salir a la luz. Tu vida privada va a dar evidencias en lo público. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jesús le está diciendo esto a los judíos, que geográficamente están en altura y que, bajo mucho contexto cultural, si ellos conocen la ley de Dios y están en esa posición privilegiada y distintas festividades que tenían de encender velas que eran visibles desde muchos lados, ellos podían ser una guía. Ahora, nosotros, como cristianos, la luz de Dios ha sido dada a nosotros. Entendemos, comprendemos, estamos persuadidos de lo que dice la Escritura. Sabemos el camino a seguir en las dificultades.
Sabemos cómo se deben de resolver los problemas, qué es lo correcto que se debe de hacer. Puede ser luz para muchas personas y eres puesto en alto para que tu luz ilumine. Pero eso también trae un problema, que cuando eres puesto en alto, no nada más se ve tu luz, sino también todo tu mugrero, la oscuridad. Cuando tú dices que eres cristiano y la gente se entera de que eres cristiano, eres puesto en cierto lugar con ciertas expectativas, ¿verdad? A veces las expectativas son infundadas, pero en lo general todos deben de saber qué esperan de un cristiano, ¿verdad? Y cada cosa que haces es examinada. No a los que son del mundo, ¿verdad? A los que dicen que son cristianos te están observando. Y tu vida privada te va a llevar a hacer cosas en la vida pública. Te va a llevar a tomar decisiones que quedan en evidencia en la parte pública. Y te van a ver. Y vas a glorificar o vas a deshonrar o te vas a vanagloriar de lo que ven en ti. En el trabajo, pasamos más tiempo en el trabajo que con tu familia, ¿verdad? Si haces algo bien, hay una regla en el trabajo que es muy difícil para los cristianos. Dicen que cuando la gallina pone un huevo, ¿qué hace? Lo cacarea. Y dicen, en el trabajo, si hiciste algo bueno, ¿qué debes hacer? Dicen, cacarearlo. O sea, que si tú resolviste algo, tienes que decirle a todo el mundo que tú fuiste. Y ahí entra una línea muy delgada en la vida cristiana y en la vida laboral. Porque si eres bueno en lo que hiciste, tienes una enorme oportunidad de dejar en claro que es Dios por medio de ti. Pero ¿cómo mezclas a Dios en el trabajo? Oye, mira, hice esta actividad y bajamos la berma al 45% del 80% en el que estaba. ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue gracias a Dios? No, te estoy hablando en serio. ¿Qué fue lo que hiciste? Porque se tuvieron que hacer ajustes, se tuvieron que hacer actividades, se tuvieron que hacer reportes, tuvieron que hacer muchas cosas. Tienes que ser muy sabio para poder decir, mira, no le puedes decir, es que gracias a Dios, porque implica que no supiste ni cómo lo hiciste. No, seguimos todos estos pasos, porque esto es lo correcto. Así como la Biblia dice que hay que ser transparente en las cosas, transparentamos el proceso y se arregló. Y ya quitaste la gloria de ti. ¿De dónde sacaste esa idea? De lo que dice la Escritura. Y entonces van a pensar, ah, caray, este quiere meter la Biblia en el trabajo. Y para muchos son cosas incompatibles. Incluso para muchos cristianos piensan que las cosas de la Biblia nomás son aquí en la iglesia. Y allá en su casa, en su trabajo, en la escuela no aplican. Por supuesto que aplican y tienes que encontrar la manera en que embonan. Para que cuando se presentan las oportunidades de que hiciste algo bien, no sea vanagloria y quede claro por qué, cómo fue que hiciste eso. Claro que hay un procedimiento, ¿ok? Claro que hay una serie de acciones, pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo le haces para que tus hijos sean tan buenos niños? Ah, la chancla. Sí, pero no es la chancla, ¿verdad? ¿Cómo vas a vanagloriar la chancla? Tiene que haber un principio bíblico que te llevó a la conclusión, la disciplina. El concepto bíblico es la vara, no la chancla, ¿verdad? Pero si no es vara y es chancla, y el principio es el mismo, sigue siendo el mérito de Dios por medio de su palabra. No, es que así somos las mamás mexicanas, vanagloria, ¿verdad? Es que a mí me enseñaron así mis papás, vanagloria. Es tan fácil vanagloriarnos. Entonces, el propósito del tema de hoy es dejar en claro, humanamente no podemos glorificar a Dios, pero si eres nacido de nuevo, conforme más camines con Cristo, más la vas a glorificar. Pero al mismo tiempo no se trata de que tú busques que la gente vea lo que haces, sino de que cuando tú buscas hacer lo correcto, la consecuencia lógica es que en lo que haces externamente, la gente percibe a Dios. No vas a ser consciente de mucho de eso. Y esa es una buena señal. Pero si tú sabes que estás haciendo las cosas mal y te esfuerzas para que las apariencias, la gente vea que estás haciéndolo bien, no te va a durar. Nos podrás engañar, pero no va a poder ser permanente. Te va a durar cierto tiempo y luego Dios te va a exhibir. Por eso lo más sabio es hacer las cosas bien porque es lo correcto.
en lo privado. Y eso te va a llevar a glorificar a Dios. Y tengamos mucho cuidado de a quién le damos la gloria en las cosas que pasan. No pongas la gloria en ninguna persona, ni en ningún objeto, solo en Dios. Solo a Dios gloria en todo lo que hacemos. ¿Se entiende? Cuidado con la deshonra, cuidado con mancillar. Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esa es la meta, dar mucho fruto. Y el Padre es glorificado cuando das fruto, en tu trabajo, en la escuela, etc. Y si Dios le permite, en las próximas semanas buscaremos llevar a la práctica las distintas esferas de la vida cristiana y cómo deberíamos glorificar. Pero queda claro que todos nos equivocamos, ¿verdad? Todos nos quedamos cortos. Eso es lo normal. Pero te tienes que esforzar por glorificarlo cada vez más. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, meditemos y medita tú en el resto del día y la semana. ¿Cuántas cosas haces en automático sin meditar? ¿Por qué las haces? Ahí hay mucho que podemos visualizar. ¿Es algo que estamos haciendo bien o es algo que hacemos sin pensar? Por eso decía al iniciar, cuando sales de tu casa, cuando llegas al trabajo, lo que haces en el trabajo, en la escuela, cuando sales de la escuela, ¿a qué hora te vas? Todo está hablando de Dios, todo. Habla a favor o en contra, todo lo que hacemos. No, nuestra capacidad mental no nos da para ver todo a detalle, pero tenemos que enfocarnos en lo que es más obvio, en lo que es más visible, y empiezas a buscar y ajustar. Pero es un esfuerzo constante. No, hermanos, entendamos bien esto. La vida en rutina necesaria para vivir nos estorba para glorificar a Dios. Por naturaleza no glorificamos a Dios. Se requiere que te enfoques en hacerlo. Y si no pones de tu parte ahí, llegará el día en que vas a ser como ese siervo infiel, que aún lo que tiene se le va a quitar y será puesto con el incrédulo. Porque la vida que vivimos aquí no se trata de ser felices, no se trata de acumular, no se trata de tener un buen nombre o una reputación, se trata de glorificar a Dios. Y nos va a costar, y tienes que pagar ese precio cada día. Cada día hay que pagarlo. No hago lo que yo quiero, hago lo que debe de hacerse. El impacto que eso genera puede ser muy bueno para el Evangelio o tan malo que hace que las personas desprecien el Evangelio por tu culpa. Y daremos cuenta de todo eso. Así que es fundamental. Estamos empezando con las bases. Ser cristiano implica pensar constantemente cómo voy a glorificar a Dios en lo que hago. Y si lo haces mal, ¿cómo voy a reparar el daño? A veces está a nuestro alcance, a veces no, y estudiaremos sobre eso más adelante. Pero tu vida pública no puede ser fingida. Tu vida pública no puede ser fingida. Tienes que hacer lo correcto en lo privado y tu vida pública estará en orden. Pero empieza por ti. ¿A qué hora estudias? ¿A qué hora oras? ¿A qué hora meditas? No lo haces, no estás glorificando a Dios. Tienes que poner en orden eso primero, tu vida privada. ¿A qué hora meditas las cosas de Dios? ¿A qué hora meditaste lo que estás haciendo? ¿A qué hora meditaste lo que planeas hacer? ¿Cómo tiene que ver eso con la Escritura? ¿Cómo justificas lo que haces con la Biblia? Eso es una parte fundamental de la vida del cristiano. Si pones orden ahí, lo demás se empieza a ordenar. No hay orden ahí, lo que tienes es una fachada nada más. Y se va a caer. Y vas a ser avergonzado. Y Dios va a ser deshonrado.
No importa la responsabilidad que tengas, no importa cuántos años tienes en el Evangelio, si no tienes una comunión con Dios en lo privado, vas a escuchar las palabras de Jesús: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Nunca te conocí. Ser cristiano no consiste en que vengo a la iglesia el domingo, en que tengo que hacer las cosas bien. Ser cristiano consiste en que tú naciste de nuevo. El Espíritu Santo está en ti y te persuade, te ilumina, te transforma. Por eso vienes a la iglesia. Por eso no te permite ciertas cosas. Por eso te obligas a hacer lo correcto. No es el factor externo, es el interno. Y tienes que asegurarte que estás avanzando en ese factor interno. Si no, estás perdiendo el tiempo. De nada te sirve venir a la iglesia si no estás en orden en lo interno. Pon orden en lo interno. Y eso es lo más difícil. Es más fácil decir, bueno, ya voy a venir a la iglesia. ¿Y de qué sirve que vengas a la iglesia si no tienes orden en lo interno? Pon orden en lo interno y vas a empezar a corregir lo que está afuera. ¿Se entiende? Así que vamos a orar. Señor, ayúdanos a comprender cómo nuestras acciones afectan o benefician el ministerio que nos has dado. Ayúdanos a entender cómo nuestras acciones afectan o benefician la percepción que los demás tienen de ti. Muchas veces, Señor, nos permitimos hacer cosas sin pensar cuál va a ser el impacto en aquellos que se enteren de lo que estoy haciendo, en aquellos que están viendo lo que estoy haciendo. Tantas personas que nos rodean, no sabemos lo que piensan o lo que saben y no tenemos la capacidad de imaginar el impacto que nuestro proceder genera. Por eso ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo interno. Como tú nos enseñaste, en la privacidad, te encierras en tu cuarto, te pones a orar y lo que sucede ahí Dios lo pondrá en público, lo manifestará a los demás. Ayúdame, Señor, a acudir a ti todos los días, a reconocer que no importa lo que haga, debo de ir a la fuente, debo de ir a ti, Señor, debo ponerme a cuentas contigo, debo reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que planeo hacer, debo meditar sobre lo que hice, lo que estoy haciendo y lo que pienso hacer. Ayúdame a encontrar en tu palabra el camino a seguir. Ayúdame a entender si lo que estoy haciendo va de acuerdo o no con lo que nos has revelado. Ayúdame, Señor, a comprender que no vivo para mí, sino para ti. En medio de todas las responsabilidades que tenemos, los deberes que debemos enfrentar, el principal de todos es que tú seas glorificado. Ayúdame, Señor, a reparar el daño cuando es posible, al equivocarme. Si no es posible, Señor, ayúdame a ser consciente del daño que provoqué para que pueda caminar en humildad y, como dice tu palabra, mirando que no caiga si pienso estar firme. Ayúdanos, Señor, a no vivir un cristianismo externo, a no cumplir con los rituales nada más y pensar que ser cristiano consiste en lo que hago o dejo de hacer, en lugar de entender que consiste en la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener el testimonio de lo que haces por medio de nosotros en la medida de lo que tú consideres. Que no nos distraiga de lo que estamos haciendo. Que no pongamos el foco en lo que los demás piensan, sino en el foco en que estemos haciendo lo correcto. No podemos controlar lo que los demás piensan. Haremos las cosas bien y se ofenderán, haremos las cosas mal y se alegrarán. No se trata de complacer a los demás, sino de hacer lo que tú has dicho que es correcto. Ayúdame a enfocarme en mí, en mi santidad, en mi pecado, en mi condición, para que lo que sucede en lo interno, Señor, al salir a la luz, al ser puesto en alto por ti, al estar puesto en una posición de influencia, ya sea cuando nos casamos, cuando tenemos hijos o en el trabajo, que podamos correctamente glorificar tu nombre, Señor, sabiendo que los ojos del mundo están sobre nosotros, que nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de tratar a los demás, las causas que apoyamos, las causas que nos oponemos, aquello que defendemos, siempre esté hablando de ti, glorificándote en todos los demás, Señor. Queremos que aun cuando nos equivocamos, aun cuando pecamos, seas glorificado tú por medio del arrepentimiento que nos concedes, porque cometemos errores graves, Señor.
y no estamos exentos de volver a cometerlos. Así que te rogamos que aun cuando pecamos, Señor, tu poder se manifieste en nosotros en un genuino arrepentimiento y que tú seas glorificado al ver que una persona como yo pueda ser usada por ti, Señor. Y la gloria sea tuya, que a pesar de mí, a pesar de nosotros, Señor, tú haces tu obra. Que quede claro que eres tú y no nosotros en todo lo que hacemos para bien, y que quede claro que somos nosotros cuando fallamos, cuando las cosas están mal hechas, que nosotros somos los responsables para que tu nombre no sea deshonrado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia. Estamos en tu presencia en todo momento, y a ponernos a cuentas contigo todos los días, porque todos los días pecamos. Ayúdanos, Señor, concédenos tener integridad, tener coherencia y congruencia entre lo que sabemos y lo que hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿Sí hay? Bien. Trataré de responderla en máximo 15 minutos. Les recuerdo, si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la paso al final. Si queda tiempo, trataré de responderla. Leo la primera, dice Silvana Cázares. Pastor, una pregunta. Yo estoy casada aún, me separé hace años y después tuve pareja, pero un día le dejé para seguir a Jesús. Yo me hice cristiana y me quiero divorciar y decidí quedarme sola. Y también decidí no volver a tener relaciones o intimidad con nadie. Eso también me hace glorificar a Dios, pero siento que me falta mucho más y no sé qué hacer para llegar a agradarle a Dios. No quiero fallarle. Bueno, mira, Jesús enseñó que no a todos se les ha concedido casarse, ¿verdad? No es para todos el matrimonio. Y el apóstol Pablo decía que él aconsejaba o desearía que todos fueran como él, que él no vivía casado, ¿verdad? No sabemos si antes de ser llamado, ¿verdad? Tenía esposa, no sabemos si se divorció, no sabemos si enviudó, no hay información al respecto, pero Pablo es claro en que él vive solo para Cristo. Así que aquellos que se les ha concedido casarse, de hecho, espero hablar la próxima semana de eso, si Dios lo permite, no específicamente de casarse, sino del llamado que Dios te ha dado, porque si Dios te dio el don para casarte, tú vas a glorificar a Dios en el matrimonio. Si Dios te dio el don, ¿cómo se le llama? El don de continencia, es decir, que tú no necesitas una contraparte, tú no necesitas casarte, vas a glorificar a Dios en tu soltería. Entonces, no es el hecho de casarte o no lo que glorifica a Dios, sino el llamado que se te dio y lo que haces. Entonces, en el caso tuyo, si estabas casada, dices, te separaste, tuviste otra pareja, pero luego conociste a Jesús y ahora te quieres divorciar, bueno, ya no quedó claro si el divorcio es con el primero o con el segundo. Creo, a como entiendo, forma o legalmente no te divorciaste a pesar de que iniciaste otra relación, ¿verdad? Bueno, al momento en que vienes a Cristo, hay que poner orden en esas cosas, ¿verdad? La Biblia enseña que la mujer que no ha sido divorciada, si se involucra con otro hombre, peca de adulterio. Es decir, no puedes establecer alguna otra unión de matrimonio, haya o no haya papel legal, ¿verdad? La institución del matrimonio no es una situación legal, es una institución dada por Dios, ¿verdad? Que apoyamos con el sistema legal porque somos malos, ¿verdad? El sistema legal en el matrimonio implica que van a usar la fuerza en tu contra si no cumples con las responsabilidades con los hijos o de acuerdo a tu cónyuge, depende de cómo te casaste, ¿verdad? La ley entra para usar la fuerza y obligarte a hacer lo correcto. Entonces, cuando un cristiano se casa, involucra la ley como garantía de que él entiende el matrimonio y que no le teme a la fuerza pública que lo obligue a cumplir lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Pero si tú te vas y no deshiciste esa situación legal y te involucras con otra persona, estás haciendo las cosas mal. Entonces, tienes que deshacer legalmente el matrimonio que tenías, tienes que abandonar cualquier relación que no sea en Cristo, ¿verdad? Porque la condición bíblica para el matrimonio es que sea en Cristo, ¿verdad? Que no sea en yugo desigual y que tiene que estar en el orden bíblico. No puede haber actividades sexuales fuera del matrimonio. La sexualidad
ejercida está solamente permitida en los límites y la protección del matrimonio. Entonces, cuando alguien tiene su vida en desorden en esos temas y viene a Cristo, lo que tiene que hacer es poner orden. Si ya no vives con el que estabas viviendo al principio, pero legalmente no estás divorciada, hay que proceder legalmente. Hay que quitar toda relación que no sea permitida por Dios. Y si piensas en matrimonio, primero tienes que llegar a una convicción. ¿Dios te ha dado el don de casarte o no? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Que vivas en soltería y le sirvas así o que te cases? Se trata de lo que Dios te ha concedido para que sepas cómo glorificarlo. Entonces, ahí habría que indagar tú, ¿verdad?, en qué es lo que Dios quiere para tu vida. Debes de llegar a la conclusión de si se te ha dado el don o no. Pablo recomienda que no te cases. Esa es la recomendación de Pablo. ¿Por qué? Porque dice, el casado tiene que pensar en su cónyuge, en las cosas del mundo, pero el soltero solo piensa en las cosas de Dios. Entonces, hay mucho beneficio el ser soltero, porque estás enfocado de lleno a las cosas de Dios. Se supone, ¿verdad? Y el casado tiene que partir su vida, su tiempo y su esfuerzo, no solo en servir a Dios, sino en la esposa, en los hijos, en las cosas necesarias para la vida en familia. Tampoco significa que glorifica menos a Dios que estés casado. Por eso depende del don que Dios te ha dado. Entonces, el consejo bíblicamente es pon en orden tu vida, tu situación en cuanto a matrimonio y ponte a buscar rogándole al Señor que te revele cuál es su voluntad para ti, si tienes el don de continencia o no. Y según el llamado y el don que se te dé, al perseguirlo y buscarlo de todo corazón, cumplirlo, vas a glorificar a Dios. Y eso, si Dios lo permite, con respecto a la vocación, que es el llamado que Dios hace, lo estudiaremos la próxima semana. Luego hay otra aquí, es la misma persona, Silvana, quiero glorificar y hacer lo que Dios quiere, pero sé que aún fallo en algunas cosas y lucho contra eso. Ya no quiero eso en mí, no quiero pecar. Sí, es bueno, ¿verdad? No querer pecar y hay que ser conscientes que la Escritura enseña que no podemos dejar de pecar. Eso no significa que entonces peco a gusto. No, significa que cuando pecamos tenemos que acudir a Dios. Como vamos a pecar todos los días deberíamos acudir a Dios para poder decirle, Señor, he pecado, cámbiame. Si Dios lo permite, lo estudiaremos más adelante, pero tenemos que profundizar más en el tema del pecado, porque pecamos porque hacemos lo que nos gusta. Y ahí hay que preguntarnos, ¿por qué me gusta más esto que las cosas de Dios? Tengo que cambiar esto. La felicidad, el pecado siempre ofrece felicidad y deseas ser feliz. Y entonces pecas porque quieres estar bien. Y luego te das cuenta que el ofrecimiento es, como dicen, efímero, es un instante nada más. Y luego viene el sufrimiento, la consecuencia, el mal de pena por lo que hiciste, la corrección de Dios. Y si tú lo pones en la balanza y dices, no conviene un pequeño momento de felicidad, toda la consecuencia que genera. Por eso el constante ruego del cristiano debería ser, enséñame a deleitarme en ti. Que tú seas mi felicidad. Que hacer lo que tú quieres sea lo que me haga feliz. Eso es lo que nos ayudaría a permanecernos alejados. Aunque es imposible dejar de pecar, nos mantendría alejados de muchos de los pecados que actualmente estamos cometiendo y no debiéramos. La búsqueda de la felicidad es un problema serio, no nada más para el cristiano, sino para todos. Porque en nombre de la felicidad están dispuestas las personas a dejar a sus familias, están dispuestas a traicionar a otras personas, están dispuestos a deshonrar a Dios en sus trabajos, en las escuelas, solo porque quieren ser felices. Y eso es muy grave. La trampa de la felicidad afecta mucho en la vida cristiana y, si Dios lo permite, también vamos a hablar de eso. Vi que estaba otra pregunta, pero luego siempre no, ¿verdad? Ya le regresaron. Ok. Siguiente. Nick dice, Pastor, buenas tardes, le he fallado a mi pareja. Soy una persona con ansiedad y me costó el no haber respetado que ella me pedía que no bromeara sobre una cosa o la otra. Me siento muy culpable por lo que consentí mis impulsos de hacer bromas y de caer en mi ansiedad. Estoy arrepentido. ¿Cómo puedo enmendar mis errores con ella? ¿Cómo puedo restituirme? ¿Y cómo puedo hacer eso en una manera que glorifique a Dios? Quiero purgarme de mis pecados. Mira, me da gusto que empieces así, ¿verdad? Es muy importante ver
que cuando alguien peca y Dios le da arrepentimiento, no justifica su pecado, ¿verdad? No trata de minimizar su pecado, sino que deja en claro, he pecado y lo hice mal y quiero cambiar. Bueno, la Biblia nos enseña que el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, esa es la palabra griega. Cambia tu manera de pensar. Por eso el arrepentimiento nos lo da Dios. Nosotros no nos arrepentimos por cuenta propia, porque no podemos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando Dios cambia la manera de pensar, entonces mi comportamiento cambia a consecuencia de que ya no pienso igual. Entonces, como tú lo dices, bueno, bromas y cosas que hacías, pues te parecía gracioso, te parecía quizás válido, pero cuando Dios te persuade de que estás haciendo lo malo, ya no piensas así. Ahora tienes más en consideración lo que la otra persona entiende o piensa de lo que tú estás haciendo. Y si realmente Dios te permitió entenderlo, el cambio va a ser innegable. Tú te vas a dar cuenta que ya no lo vas a hacer, porque ya no estás convencido de que eso sea gracioso, ya no estás convencido de que eso vale la pena. Ya no lo vas a hacer no porque estés esforzando en no hacerlo, sino porque ya no piensas igual. Y eso es así como se demuestra el arrepentimiento. El arrepentimiento no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones. El arrepentimiento se demuestra dejando de hacer lo que hacías. Entonces, si un problema de alcohol, si un borracho dice, estoy arrepentido, ya no vuelvo a tomar, y en el próximo fin de semana lo ves tomando, sabes que mintió. Pero si tú viste que un borracho dijo que ya no iba a tomar y ya no vuelve a tomar, dices, esa es la evidencia de que está arrepentido. Entonces, lo primero es dar la evidencia. Ya no vas a usar esas palabras, ya no vas a hacer esas cosas que hacías, porque ya no piensas igual. En la segunda es cómo repones el daño. Eso no te lo puedo decir yo, eso lo te tendrá que decirle tu pareja, ¿verdad? Porque en su personal forma de ver las cosas y en la personal experiencia que tuvo contigo, ella es la única que te puede decir cómo puedes enmendar el daño, si es que es posible enmendarlo. Entonces, nuestra responsabilidad a los ojos de Dios cuando pecamos es, primero, rogarle a Dios por arrepentimiento, que yo ya no piense igual, porque eso me va a hacer cambiar. Segundo, todo mi empeño en demostrar que ya no soy el mismo. Tercero, cómo enmiendo el error. Hay que buscar y tener la iniciativa, cómo reparo esto que hice mal. Y al hacer eso, estás glorificando a Dios. ¿Me explico? No dices, bueno, ahora ¿cómo lo glorifico? No, ese no es un paso extra. Tú estás haciendo lo correcto. Estás obrando conforme a como ahora lo entiendes. Estás buscando reparar el daño. Esas acciones por sí mismas glorifican a Dios. Porque tú vas a ser un hombre diferente y ella va a poder decir, no eres el mismo. Y solo Dios puede cambiar a las personas. Y con tu obrar, con tu esfuerzo por tratar de reponer el daño, vas a dejar en claro que Dios es grande y que Dios es bueno porque cambió a una persona como tú. Ahí la glorificación a Dios viene como consecuencia de hacer lo correcto. Entonces espero que eso te sirva. Siguiente, Patricia dice, buenas tardes. Entonces cuando uno dice, el pastor nos ha enseñado que debemos escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados fácilmente, ¿se está glorificando al hombre? No necesariamente. Pero si te fijas, esa es la analogía que yo puse. Si yo te digo que debes escudriñar la palabra para que no seas engañado, debo de tener un fundamento bíblico para eso. Yo te puedo poner, por ejemplo, los judíos de Berea. Pablo iba y les exponía el Evangelio, era información nueva que nunca habían escuchado. Ellos examinaban la Escritura para ver si lo que Pablo decía era correcto. Y como coincidía, concordaba con la Escritura, creyeron el mensaje de Pablo. Entonces, la enseñanza es, tenemos que ser como los judíos de Berea. ¿Se entiende? ¿Cuál es la base bíblica que me lleva a mí decirte lo que te dije? Porque si tú dices, no, es que Hernán dice, pues es tan fácil deshacer ese argumento. ¿Y Hernán qué? ¿A mí qué? Lo que diga Hernán. No es lo mismo decir, la Biblia dice. Ahora, si yo te dije, examina bien para que no te engañen, también la Escritura dice que juzguemos todo espíritu de doctrina, ¿verdad? Entonces, ve al principio bíblico. ¿De dónde llega la conclusión de que yo te dije? Y eso es lo que hablas. Oye, ¿por qué tienes que examinar la doctrina bien, con cuidado? Ah, porque Hernán dijo, error. Porque aunque no sea tu intención vanagloriarme, la otra persona que te crea va a decir, ah, entonces hay que hacerle caso a Hernán. Y eso no tiene nada, yo no tengo nada que ver en la ecuación. Hay que hacer lo que Dios dice. ¿Me explico? Entonces, ayúdame. Que la gloria sea de Dios. Si yo te dije algo útil,
bueno para la vida cristiana, entiende cuál es el principio bíblico de donde yo lo tomé y entonces enseña el principio bíblico para que la gloria sea de Dios, de su palabra, y no del individuo que te lo dijo. Por eso, cuando tú escuches una predicación de otro pastor, yo he escuchado, es que Juan Manuel Vaz dice eso, y es que fulano dijo el otro. Mira, me importa poco quién lo dijo, lo que importa es si viene en la escritura o no. Qué diferente sería si decir, oye, escuché a Juan Manuel Vaz, escuché a R.C. Sproul, escuché a John MacArthur, y entendí el principio de dónde viene, y cuando sale el tema digo, como la Biblia dice, así, 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 y no mencioné ni a Sproul, ni a Juan Manuel Vaz, ni a MacArthur. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, aunque lo haya aprendido por ellos, voy a la base bíblica, y en la base bíblica enseño, eso es lo correcto, así glorifico a Dios. Y no desvío la atención hacia MacArthur o a quien sea. Porque luego las personas dicen, sí, lo que pasa es que ustedes adoran a MacArthur, ustedes adoran a Spurgeon. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque lo estás mencione y mencione y mencione. No le creemos a Spurgeon, no le creemos a MacArthur por ellos, sino porque la Biblia lo dice. Entonces, mi tarea es decir, como la Biblia lo dice, yo te transmito lo que la Biblia dice, independientemente de quién lo escuché. Esa es la manera en que nos aseguramos que la gloria vaya a Dios, que la obediencia es a Dios, la confianza es a la palabra de Dios, no al individuo que lo dijo. Y ya, ¿verdad? No hay más. Bien. Terminamos entonces la sesión de preguntas. Avisos en línea. Bueno, nada más recordar para los miembros que hay algunos que todavía vienen de vacaciones, su último día. Este próximo sábado es Mesa del Señor para los miembros de Árbol Plantado, ¿verdad? Recuerden, sábado a las 7:30, aquellos que ya cumplieron con el proceso de la membresía, tenemos el compromiso de guardar uno de los sacramentos, uno de los dos sacramentos bíblicos, la Mesa del Señor, y es este próximo sábado a las 7:30. Para los que vayan a venir por primera vez, se trata de que traes para compartir con los demás, ¿verdad? Como le decía la iglesia primitiva, el ágape. Traes alimentos para compartirlo con los demás y aquí vamos a comer todos, de lo que todos trajimos, ¿verdad? Y aquí se va a explicar con más detalle qué es lo que hacemos. Pero para aquellos que nos van a acompañar por primera vez, vénganse preparados porque luego les da mucha vergüenza. Ay, no, no traje. Bueno, si ya viniste así, no pasa nada, ¿verdad? Todos trajimos para compartir. Pero la idea es que traigas para compartir con los demás. Y como dice el apóstol Pablo, no porque tienes hambre. Come en tu casa si tienes hambre. Traemos para compartir, para convivir y entender lo que significa que somos de un mismo cuerpo, ¿verdad? Somos un solo cuerpo. Y son todos los avisos en línea, ¿correcto? Bien. Bueno, despedimos la transmisión. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos estudiando el tema de la vocación y cómo es que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para hacer cosas específicas y ahí lo vamos a glorificar. Entonces, cuídense, prepárense psicológicamente para el tráfico. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.